Consellera de Salud descarta que la reorganización del mapa sanitario suponga un aumento de la movilidad de los profesionales. Precisamente este fue uno de los problemas que plantearon los colegios profesionales que asistieron a la Xunta de esta tarde. En el caso de los enfermeres, considera que este documento puede ser una oportunidad para desatascar procesos como las especialidades. Ya entamó el baltamiento de la ponte d'Ángel Cañedo al Altor d'Ubieu. Por esta razón, la calzada en Sen a Xixón está cortada y, poro, todos los vehículos circulen pela que hasta agora diva namá en dirección a la capital. Refugóse utilizar explosivo por la so cercanía a la iglesia de Santullano. El aeropuerto de Asturias fue el más puntual de España el año pasado. Constolo AirHelp, organización que se dedica a la defensa de los derechos de los pasajeros. Con más de 5.500 vuelos y casi 800.000 pasajeros, el aeródromo asturiano tiene una tasa de puntualidad del 85,2%. Los menos puntuales fueron los de Murcia, Málaga y Alacante. El gobierno central va a poner en marcha en abril un sistema de tarjeta monedero para familias vulnerables con fíos. Van a poder mercar con ellos alimentos y productos de higiene. Está dirigida a unos 70.000 llares en situación de probitud severa y sustituye a la entrega directa de alimentos. El acusado de ayudar a suicidarse a un hombre en Xixón, Siero, declaróse inocente. La Fiscalía pide para él 4 años de cárcel. En el juicio que se celebró güey Nubieu, afirmó que magar que conocía las intenciones del finau, ni facilitó la escopeta, ni lo ayudar a quitarse la vida. 3 sobres atropen las nominaciones de los premios O de este año. Con 8 figuren Ada Byron, la tejedora de números, y El Chigre Menguante. También está entre las principales nominadas Zozobra, de La Roca Producciones. Los premios van a entregarse el 2 de febrero viniente, en el Teatro Xovellanos de Xixón. Anguaño, los premios O recibieron 200 candidatos a las distintas categorías.